Bien, bueno, nos habíamos quedado acá y volvemos a repasar un poquito. En función de esa descripción que hice hace un ratito de el modelo de la interfaz electrodo-solución como modelo de la doble capa eléctrica, ¿sí? Se pueden calcular o se pueden establecer perfiles, ¿sí? Gráficos de potencial en función de la distancia. ¿Dónde había dicho? El modelo de GEMA fue el primer modelo, el más simple, y tenía en cuenta que la carga del lado del metal era igual a la carga del lado de la solución y que los iones se acercaban hasta una determinada distancia D. Perfecto. El potencial variaba en función de esa distancia máxima a la que se podían acercar los iones. Luego vino Wu y Chapman, y Wu y Chapman dijeron, bueno, no, en realidad los iones, en la medida en la que se van acercando a la interfaz electrodo-solución, se van ordenando. Entonces, no se puede hablar de una doble capa compacta, sino que tenemos que, este modelo es más realista, tenemos que hablar de una doble capa difusa. Y por lo tanto, el potencial varía, ¿sí? No vamos a entrar a desarrollar expresiones matemáticas, ni mucho menos, para este caso en particular, en función de la distancia al electrón. Luego, los modelos de Stern y de Banatan tenían en cuenta que había iones que se podían absorber físicamente a la superficie del electrodo y había otros iones que se podían acercar, los que estaban solvatados, hasta una determinada distancia. ¿Sí? Entonces, estos modelos, que son los modelos que el de Banatan es el que más se utiliza hoy en día, tienen en cuenta esas distancias máximas que se pueden acercar los iones, como les acababa de explicar en función de la descripción que di del modelo de la doble capa eléctrica para la interfaz electrodo-solución. Bueno, ¿qué queremos decir con todo esto en relación a lo que tenemos que ver? Bueno, lo primero que vamos a decir es que esa interfaz electrodo-solución es un lugar muy poderoso, es un lugar donde se va a producir la reacción de interés, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en función del modelo que les acabo de describir, si nosotros tuviéramos que proponer un símil eléctrico para la interfaz electrodo-solución, ¿por qué elementos de circuito eléctrico lo podríamos representar? Entonces, bueno, aquí tenemos el símil eléctrico, donde obviamente hay un capacitor porque tenemos que representar esto que acabamos de decir, la carga del lado del metal igual y de signo contrario a la carga del lado de la solución. Esa separación de cargas está dada por el capacitor. Mientras que estas resistencias que están en paralelo es la suma de todas las resistencias que hay que vencer para hacer que la reacción ocurra, ¿sí? Y de hecho, una de las resistencias es la energía de activación propia de la reacción, la caída óhmica, la polarización por concentración, ¿sí? Y la reacción redox que obviamente conlleva a, ese proceso redox que lo puedo asimilar a una resistencia. Entonces, a partir del símil eléctrico de la interfaz electrodo-solución es que nosotros vamos a poder caracterizar a esas interfaces electrodo-solución. Y en esas interfaces electrodo-solución se van a producir procesos que se van a denominar procesos faradaicos o procesos no faradaicos. ¿Qué es un proceso faradaico? Bueno, un proceso faradaico involucra a una reacción, a la reacción redox, propiamente dicha. Y como involucra la reacción redox, se basa esa reacción redox en la ley de Faraday. ¿Qué nos dice la ley de Faraday? Nos dice que cuando circula un mol de electrones o un Faraday, se produce en la solución un cambio o reacciona un equivalente gramo de sustancia. Por eso, a estas reacciones redox que se rigen por las leyes de Faraday, a estos procesos se los llaman procesos faradaicos. Y por eso, cuando comencé la descripción de la clase, les había dicho hoy, la corriente es indicativa de la velocidad a la que procede la reacción, ¿sí? Bien, mientras que tenemos otros procesos que van a requerir
que se entregue trabajo al sistema y que no van a conllevar una reacción redox asociado. Esos procesos se denominan procesos no faradaicos. Y el proceso no faradaico por excelencia es que para que vos puedas llevar a cabo la reacción redox en la interfaz electrodo-solución, primero lo que tenés que hacer es armar la interfase. ¿Qué es esto de armar la interfase? Entre comillas, producir la separación de cargas. Para que se produzca la separación de carga vas a tener que entregar trabajo al sistema y ese proceso es un proceso no faradaico. Lo vamos a desarrollar con más detalle la clase que viene, ¿sí? A esto de procesos faradaicos y no faradaicos. Bien. Nos quedan caracterizar ahora a las interfaces electrodo-solución. Y miren qué caracterización completa que estamos haciendo, no solamente a través de la relación área-volumen, sino que las vamos a caracterizar a través de cómo varían estos gráficos de corriente en función de potencial aplicado. Bueno, estos gráficos ahora, miren el cambio que vamos a hacer. Está marcado en celeste, donde a la corriente, que coloquialmente le voy a decir corriente, ahora no la denomino con la letra I mayúscula, sino que uso una letra I minúscula. Esta corriente en realidad es una densidad de corriente. ¿Qué es una densidad de corriente? Es una corriente por unidad de área del electrodo. Tiene unidades de amper por metro cuadrado. Porque como dijimos, que como todo depende de la relación área-volumen, bueno, qué mejor que introducir este factor en el gráfico. Por eso hablamos de densidades de corriente con la letra I minúscula, o coloquialmente hablando, incluso los libros hablan también de eso, hablan de corriente con la letra I minúscula, sepan que es una densidad de corriente. Bien, en función de cómo sea esta resistencia, vamos a tener dos casos que van a ser extremos. El primer caso, si esta resistencia tiende a 0, se carga el capacitor y se puede descargar completamente y la corriente fluye a través del sistema. Entonces, cuando la resistencia tiende a 0, se descarga completamente la carga acumulada en la interfaz electrodo-solución. Fíjense que entonces esta interfase de esta electrodo-solución, ¿sí?, se caracteriza porque a un determinado valor de potencial resiste el pasaje de corriente y caracteriza esta interfase, se denomina interfase idealmente no polarizable, caracteriza a las interfaces de los electrodos de referencia. ¿Cuál era la condición que poníamos para el electrodo de referencia? Mantiene su potencial fijo, resiste el pasaje de pequeñas corrientes, ¿sí? Bueno, justamente lo que estamos diciendo acá. Y tenemos otro caso extremo, que es cuando esta resistencia tiende a infinito. Si la resistencia tiende a infinito, se carga el capacitor, se produce la separación de cargas en la interfase electrodo-solución y la corriente no puede circular. ¿Por qué? Porque la resistencia es tan alta que no deja que circule corriente a través de la interfase electrodo-solución. En ese caso, se dice que esa interfase es idealmente polarizable. Y a ese electrodo, y a esa interfaz electrodo-solución, por más que yo entregue mucho trabajo al sistema, nunca va a circular una corriente. Eso caracteriza a las interfaces de los electrodos de trabajo. Entonces, vamos a ver ahora, ¿sí?, lo que pasa para los casos reales. Los casos reales no tienen ni resistencia cero ni resistencia infinita, tienen una resistencia determinada o finita. Entonces, en la medida en que aumenta la resistencia, pasamos de un caso al otro. Bueno, vamos a ver estos sistemas reales, cómo se denominan estas curvas, corriente potencial, que ahora vamos a usar una convención particular y las vamos a denominar curvas de polarización. Bien, ¿qué es una curva de polarización? No es otra cosa que una curva corriente potencial con una convención particular. ¿Cuál es la convención particular que vamos a tomar? Bueno, primero que nada, vamos a graficar densidades de corriente, ¿sí? Y la convención que vamos a tomar es que para los procesos anódicos, las corrientes asociadas, que son corrientes anódicas,
van a ser positivas. Para los procesos catódicos, las corrientes asociadas van a ser negativas. Y en vez de graficar ahora potenciales aplicados, voy a graficar potenciales de reducción, ¿sí? Entonces, con esta convención, para la curva corriente potencial, la curva se llama ahora curva de polarización. La clase que viene vamos a ver que vamos a cambiar la convención y le vamos a cambiar el nombre al gráfico, ¿sí? Pero sigue siendo una curva corriente potencial. Bien. Bueno, entonces, en este caso tenemos las curvas de polarización de los dos electrodos de trabajo que más se usan, que son el electrodo de platino y el electrodo de mercurio. Primero que nada, lo que tienen que saber es que una curva de polarización es una curva empírica, que depende de la naturaleza del electrodo y depende de la naturaleza de la solución en la que está inmerso. Si es empírica, quiere decir que la tengo que obtener en la práctica, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, supónganse que quiero obtener la curva de polarización para el electrodo de platino. ¿Cómo hago? Bueno, y ese electrodo de platino está sumergido ¿en qué? Está sumergido en una solución ácida, por ejemplo, ácido sulfúrico, donde la concentración de protones es 1 molar, para no poner más ruido en la cosa. Entonces, para obtener esta parte de la curva, que se llama la evolución anódica, pienso, ¿qué pasa si al electrodo de platino sumergido en esta solución de sulfúrico con concentración de protones 1 molar, lo conecto como cátodo? Tiene que ocurrir una reacción. ¿Cuál es la única reacción que puede ocurrir? La reacción que puede ocurrir es la reducción, ¿sí? ¿Te escucho? De protones a hidrógeno, ¿sí? Bien, ese valor, el E0 de la reacción, nos diría que esta curva tendría que arrancar desde cero. Sin embargo, como el desprendimiento de hidrógeno, un gas sobre platino, tiene asociado un valor de potencial de activación, el valor del que arranca esta curva es de menos 24 milivoltios o menos 0,024 voltios. Perfecto, tengo caracterizada esta curva. ¿Le hago el control difusional? No, el control difusional diría que tengo que tener una zona en la cual hay control por transferencia de masas. Me agoto a los iones y hay que traerlos del seno de la solución. Todas las reacciones que involucren al solvente o la disolución de un electrodo no tiene control difusional. ¿Por qué? Nunca vas a agotar, nunca vas a producir la reacción a sequedad, nunca te vas a quedar sin solvente, ¿sí? Bien. Ahora obtengo la rama anódica o la evolución anódica. Pienso, ¿qué pasa si a este electrodo de platino sumergido en sulfúrico con concentración de protones 1 molar, lo conecto como ánodo? Va a tener que ocurrir una reacción. ¿Cuál es la única reacción que puede ocurrir? La oxidación del agua a oxígeno. Y fíjense que en la parte superior de la rama, de cada rama, se escribe la reacción de interés, ¿sí? Bien, entonces, ocurre la oxidación del agua a oxígeno. Estamos con concentración 1 molar de protones, supongamos presión de gases 1 atmósfera, entonces el potencial es el E0 de la reacción. Voy a la tabla de potenciales de reducción, ¿sí? Lo tengo que mirar entonces oxígeno a agua, porque es reducción, y este valor debería ser 1,23. Sin embargo, la curva comienza a producirse a un valor de 1,95 positivo. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta que hay un valor de sobretensión del desprendimiento de oxígeno sobre platino. Está tabulado estos valores de sobretensión y tienen en cuenta que la energía de activación propia de esta reacción, desprendimiento de un gas sobre esta superficie platino, ¿sí? Tiene un valor característico. Entonces, así tengo la curva celeste. La curva celeste es la curva de polarización para el electrodo de platino, ¿sí? Fíjense que está caracterizada por una zona en la que ocurre la reducción del solvente, por otra zona en la que ocurre la oxidación del solvente y por un rango muy importante en la que no ocurre nada. Ese rango en el que no ocurre nada se llama dominio electroquímico del electrodo en el solvente dado.
Es el rango en el que ni al solvente ni al electrodo le ocurre nada. En este caso, al solvente, para el electrodo de platino, le ocurre nada. Para el electrodo de platino, va desde el valor que les acabo de mencionar, menos 0,024 voltios, hasta 1,95 voltios. Y en este rango tengo que ubicar las curvas de polarización de los analitos, ¿sí? ¿Qué tipo de procesos voy a poder estudiar con un electrodo de platino? Voy a poder estudiar procesos anódicos, ¿sí? Bien, vamos a estudiar ahora la curva de polarización del electrodo de mercurio. Entonces tengo el electrodo de mercurio, recuerden, el mercurio es un líquido, ¿sí? Bueno, tengo el electrodo de mercurio, lo voy a tener que tener con un conector metálico de platino generalmente, ¿sí? Sumergido en una solución, por ejemplo, este ácido sulfúrico con concentración de protones 1 molar. Entonces, obtengo la curva de polarización para el electrodo de mercurio. Conecto el electrodo como cátodo y pienso, ¿cuál es la reacción que ocurre si lo conecto como cátodo? Otra vez la reacción es la reducción del solvente, protones a hidrógeno. Entonces, pero el valor en el que arranca esta curva es muy diferente al valor al que arranca para el electrodo de platino. ¿Por qué? Por el elevado valor de sobretensión del desprendimiento de hidrógeno sobre mercurio, que si se acuerdan de lo que les expliqué de polarización por activación, puede ser del orden de 1200 milivoltios negativos. Entonces este valor va a ser de menos 1,2 voltios. Si estamos en un medio alcalino o con solvente orgánico, esta rama o esta evolución anódica te la puedo correr hasta menos 2 voltios, ¿sí? Bien. Ahora pienso, obtengo la curva anódica o la evolución anódica. Pienso, conecto al electrodo como ánodo. ¿Qué reacciones pueden ocurrir? Bueno, además de ocurrir la oxidación del agua, pero que va a ocurrir a un valor muy alto, lo primero que va a ocurrir es la oxidación propia del mercurio, porque el mercurio cero se escribe a mercurio más 2, y esto está puesto así acá a propósito. Ustedes van a decir, acá arriba me lo escribiste como la reacción que ocurre y acá arriba me lo escribiste como la reacción de reducción. Bueno, esto está puesto acá a propósito porque algunos libros los ponen de esta forma, porque estos son potenciales de reducción, y otros libros los ponen de esta forma, ¿sí? Bien, entonces, vuelvo a decir, conecto el electrodo como ánodo. ¿Cuál es la reacción que ocurre? La oxidación del mercurio. ¿A qué valor de potencial ocurre esta reacción? A 0,25 voltios. Como no hay desprendimiento gaseoso, voy a suponer que la polarización por activación es despreciable. Entonces, esta curva va a arrancar en 0,25 voltios, ¿sí? Como esta curva involucra la disolución del electrodo, no tiene control por transferencia de masas, o lo que se denomina control difusional, ¿sí? Bien, entonces, el dominio electroquímico, fíjense, aquí tenemos la curva de polarización para el mercurio, la voy a ir siguiendo con el cursor, es toda esta, ¿sí? Bien. El dominio electroquímico para el mercurio en este solvente va desde menos 1,2 voltios hasta 0,25 voltios. Y en este rango no le ocurre nada ni al solvente ni al electrodo. En este caso, fíjense que a diferencia del caso anterior, se oxida el electrodo de trabajo, ¿sí? En este rango, que es el dominio electroquímico del electrodo en el solvente dado, se ubican las curvas de polarización de los sistemas que vamos a estudiar. Y en este rango, básicamente, ¿qué procesos vamos a estudiar? Bueno, vamos a estudiar procesos, curva de polarización ubicadas en esta zona, es decir, procesos catódicos. Es decir, que cada vez que ustedes quieran estudiar una oxidación, van a elegir como electrodo de trabajo el platino. Cada vez que ustedes quieran estudiar una reacción de reducción, van a elegir como electrodo de trabajo el electrodo de mercurio. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, sí. Bien, perfecto, bárbaro. Bueno, entonces ahora vamos a encontrar las curvas de polarización
de un par redox, de una especie que está en solución, ¿sí? Entonces, esto lo van a poder leer también muy bien, está muy bien explicado en la guía de trabajos prácticos 3, ¿sí? Hay un adicional para entender un poquito mejor esta parte. Bueno, entonces, fíjense, si el par redox, si la especie que estoy estudiando es una especie que se oxida, lo que yo voy a tener es una curva, como la que recién les mencioné, que se denomina evolución anódica, ¿sí? Donde esta corriente o densidad de corriente va a ser anódica y este valor de potencial va a ser potencial de reducción positivo. Yo voy a ir aumentando la cantidad de trabajo en sistema, es decir, me voy a ir moviendo para este lado, va a llegar un momento en el que se alcance el potencial de la evolución anódica, a partir del cual la corriente tiene un valor medible y comienza a aumentar. No vamos a dibujar, por una cuestión de entorpecer el dibujo, los controles difusionales, aunque en estos casos, donde la especie está reaccionando en la interfaz electrodo-solución, obviamente hay un control difusional o por transferencia de masa. Bien, evolución anódica, que es lo mismo que cada una de las partes de oxidación que les acabo de explicar en la curva anterior. Si la especie se reduce, entonces la densidad de corriente será catódica, va a ser negativa, yo voy a venir entregando trabajo al sistema hasta que alcance un determinado valor de potencial que se llamará la potencial de la evolución catódica, a partir del cual la corriente se vuelve cada vez más negativa y comienza a producirse esa reacción de reducción de la especie oxidada a la forma reducida. Hasta acá nada nuevo les dije, ¿sí? Cada una de las partes de las ramas para el electrodo de trabajo. Bueno, el problema que nosotros tenemos es que estas dos curvas forman parte del par redox. El par redox se oxida y se reduce a la vez. Entonces, estas curvas de polarización para estos pares redox solubles van a ser de dos tipos. Se van a caracterizar por este tipo de gráfico o por este tipo de gráfico. Este tipo de gráfico, y vuelvo un poquito para atrás, que caracteriza al mismo gráfico que teníamos para la curva de polarización del electrodo sobre el solvente, es como si yo tuviera la evolución anódica, esta que tengo acá, y separada un rango de potenciales, la evolución catódica, esta que tengo acá. Son los dos gráficos separados, ¿sí? Separados por un rango de potenciales en los que la especie ni se oxida ni se reduce, donde no hay reacción, ¿sí? Esta curva, vuelvo a repetir, hay que obtenerla empíricamente, o sea, hay que obtenerla en la práctica. Nadie me puede decir a mí por qué una especie se comporta como un sistema lento o irreversible, o por qué otro par se comporta como una especie rápida o reversible, ¿sí? Bien, en este tipo de sistemas, dentro de esa zona en la que no ocurre nada, hay una posición, hay un valor de potencial que se denomina el potencial de equilibrio, que hay que determinarlo empíricamente, no sé dónde está, supongamos por acá. Bien, si yo me muevo a la derecha de ese valor de la posición de equilibrio, por ejemplo, en este valor de potencial, ocurre la oxidación, ¿sí?, con una velocidad proporcional a la corriente anódica. Si me muevo a la izquierda de ese valor de potencial de equilibrio, por ejemplo por acá, ocurre la reducción con una velocidad proporcional a la corriente catódica. A la izquierda, solo la reducción, a la derecha, solo la oxidación, ¿sí? Y en la zona de equilibrio no ocurre nada, ¿sí? Por eso el sistema se llama irreversible o lento. Irreversible, ocurre una reacción o la otra. Lento, porque cada vez que yo me muevo, tarda en establecerse el potencial, ¿sí? Ejemplos de sistemas lentos o irreversibles, bueno, el par del agua, como acabamos de ver para el caso del electrodo de platino, el par tiosulfato tetrationato, ¿sí? El par permanganato manganeso más 2. Bueno, pero así como tenía estas dos curvas separadas una de otras,
El caso de sistemas rápidos o reversibles es como si tuviera las dos curvas superpuestas, una arriba de la otra. Y en ese caso tenemos en punteado la evolución anódica, la evolución catódica y, perdón, marcado aquí con gris, con una línea llena, una curva que se llama la curva de corriente neta. ¿Cómo se obtiene la curva de corriente neta? Para cada valor de potencial, por ejemplo, tomemos este valor de potencial, se suma la corriente anódica más la corriente catódica con su valor, ¿sí? Con su signo. Y el resultado es la corriente neta, ¿sí? Entonces, la curva de corriente neta es corriente anódica más corriente catódica, cada una con su signo. Hay un valor muy particular que es cuando la corriente neta corta al eje de potenciales. Es decir, cuando la corriente neta es igual a cero. Cuando la corriente neta es igual a cero, ¿qué ocurre? La corriente anódica es igual a la corriente catódica. Y en ese punto corresponde al potencial de equilibrio. Fíjense la diferencia con este otro sistema. En el potencial de equilibrio en el sistema lento e irreversible no pasaba nada, no hay reacción. Mientras que en un sistema rápido o reversible, en el potencial de equilibrio, la corriente neta es igual a cero. Yo no veo nada. ¿Pero por qué no veo nada? Porque se oxida a la misma velocidad que se reduce. La corriente anódica es igual y de signo contrario a la corriente catódica. No veo nada, no porque no esté ocurriendo nada, porque se oxida a la misma velocidad con la que se reduce. A la derecha de la posición de equilibrio predomina la oxidación con una velocidad proporcional a la corriente neta, pero también está ocurriendo la reducción, mientras que a la izquierda de esa posición de equilibrio predomina la reducción con una velocidad proporcional a la corriente neta, pero también está ocurriendo la oxidación. O sea, en un sistema rápido reversible ocurren simultáneamente las dos reacciones a la vez, y yo lo que veo es la que predomina. A la derecha la oxidación, a la izquierda de la posición de equilibrio la reducción, ¿sí? Ejemplos de sistemas rápidos o reversibles son el par yodo-yoduro, el par hierro 2, hierro 3, serio 3, serio 4, ¿sí? Bien. Bueno, a partir de estas curvas de polarización, ustedes van a ser capaces de explicar lo que ocurra en el trabajo práctico número 3, donde van a hacer uso de las curvas de polarización. Entonces van a trabajar con dos sistemas irreversibles, como el par del agua y el par tetrationato triosulfato, y con un par reversible que es el par yodo-yoduro. Bien, y esos pares reversibles, ¿sí? O sistemas rápidos, cuanto más rápido es ese sistema, ¿sí? Esta curva de corriente neta se va a volver más empinada y se va a transformar en prácticamente una recta que va a cortar al eje de abscisas de potencial en un valor determinado. Se va a transformar esta curva de polarización para este sistema en la curva de polarización de una interfase idealmente no polarizable, es decir, en el comportamiento de un electrodo de referencia. ¿Por qué traigo a colación esto ahora? Porque, bueno, una de las características que nosotros le habíamos pedido al electrodo de referencia era que su potencial se mantenga fijo, que sea insensible al pasaje de pequeñas corrientes, fácil de mantener, un coeficiente de variación con la temperatura muy pequeño y además de cinética rápida o reversible. La cinética rápida o reversible no involucraba la reacción redox, ¿sí?, asociada al electrodo de referencia, sino que estaba relacionado con la cinética a la que ocurre la reacción, es decir, con la curva de polarización asociado a esa reacción, ¿sí? Por eso hablábamos de que un electrodo de referencia, que es una interfaz idealmente no polarizable, fíjense, esta curva es cada vez más empinada, se vuelve una recta independiente del
la corriente independiente, perdón, el potencial aplicado independiente de la corriente circulante, ¿sí? Bien, lo último que nos queda por ver ahora es, bueno, si nos vamos a manejar con las curvas corriente potencial, ¿cómo vamos a obtener estas curvas corriente potencial? Y para eso lo que vamos a hacer es usar dos tipos de circuito. Obviamente necesito usar la celda de 3 electrodos, ¿sí? Donde la celda de 3 electrodos incluía el electrodo de trabajo, el contraelectrodo y el electrodo de referencia. El electrodo de trabajo, el contraelectrodo y el electrodo de referencia. Bien, esos dos tipos de circuitos que incluyen la celda de 3 electrodos se van a denominar circuito galvanostático o circuito potenciostático. En un circuito galvanostático, piensen en el nombre. Galvano, corriente, estático se mantiene fija. En un circuito galvanostático se fija la corriente, en la curva corriente potencial aplicado, se fija la corriente y se mide el potencial aplicado. ¿Sí? Se fija la corriente y se mide la corriente entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo, el electrodo de trabajo y el contraelectrodo, a través de este, perdón, miliamperímetro, ¿sí? Y se mide el potencial entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia, ¿sí? Ese electrodo de referencia generalmente se coloca muy cerquita del electrodo de trabajo, ¿sí? Por eso está con esta forma, el electrodo, ¿sí? A través de lo que se llama un capilar de Lugin, que no viene ni al caso, pero bueno, se lo comento por si a alguno le llama la atención el dibujo este para el electrodo de referencia. Bien, ¿qué problema tiene el uso de un circuito galvanostático? Bueno, fijo la corriente, mido el potencial. Fijo la corriente, mido el potencial. ¿Qué pasa en la zona de corriente límite? Fijo la corriente y ¿qué valor de potencial corresponde? Bueno, en esta zona de corriente límite, el potencial está indeterminado. Es por eso que para obtener las curvas corriente potencial y las curvas de polarización y las curvas que vamos a utilizar de aquí en más, se prefiere el uso de un circuito potenciostático. Vamos a analizar el nombre. Potenciostático. Fijo el potencial entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia y te mido la corriente. Fijo el potencial entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia a través del potenciostato, que va a ir haciendo que el potencial del electrodo de referencia vaya cambiando en la medida en la que nosotros nos vamos moviendo, ¿sí? Y te mido la corriente entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo a través de este galvanómetro, ¿sí? En ese caso, fíjense qué es lo que ocurre en la zona de corriente límite. Fijo este potencial, mido la corriente. Fijo este potencial, mido la corriente. En este caso, cada vez que cambiemos el potencial en la zona de corriente límite, voy a poder determinar sin lugar a dudas cuál es la corriente circular. Bueno, con todo esto terminamos con los conceptos de cinética electroquímica. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Si se termina igual esta sesión, volvemos a conectarnos, pero ya no grabo. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. No, profe, está bien. Está Gracias. muy bien. Bueno, les recomiendo, chicos, que con tiempo ahora vayan leyendo, porque seguramente van a volver a escuchar la clase otra vez, ¿sí? Los lamento por mi melodiosa voz, pero bueno, es un tema que requiere ir avanzando de a poquito y que requiere varias lecturas, ¿sí? Lo van a leer, del libro o lo van a leer del apunte que tomaron y les van a quedar un montón de cosas que no entienden. Van a ir al libro otra vez, van a entender menos. Bueno, quiere decir que están bien, porque quiere decir que van avanzando. Si es un tema un poco abstracto, no los quiero asustar con eso, sino que uno tarda en terminar de, uno no es que tarda, uno necesita tiempo para terminar de asimilar los conceptos. Y la clase que viene,
donde empecemos a trabajar con las no exhaustivas, vamos a ir un poquito más rápido con esto. Les dije que sí, que la bibliografía es el Scoob, Westholler y Crouch o cualquier libro de la serie Scoob y el Harris, ¿sí? Se complementan perfecto, chicos, los temas. Profe, disculpe, esta es la primera, perdón que la interrumpo, esta es la primera clase que me conecto y quería preguntarle si estas clases están grabadas, digamos, en las cátedras y Todas si en la... cátedras virtuales están todas grabadas. Vos tenés, eh, dicen, cada clase está por carpeta, está la carpeta de potenciometría, está la carpeta de conductimetría, hoy se Gracias, habilita la carpeta de cinética electroquímica, tenés las está bien. clases de la comisión de la mañana, tenés las clases de la comisión de la tarde, que está bueno también escuchar la versión de Mario, del profesor de la tarde, porque a veces puede ser que expliquemos diferente y eso suma, ¿sí? Para ustedes, en tener otra versión de la cosa. ¿Mm? Genial, Está todo. gracias. De nada. ¿Algo más que quieran preguntar?